Muy buenas gente, hoy os traemos un reptil magnífico, se trata del varano de garganta negra, monitor de garganta negra si lo conocéis así. Su nombre científico es Varanus albicularis microstictus y este magnífico varano, ¿vale? Es un varano terrestre, prefiere sin duda lo que son hábitats de secano, ¿vale? Hábitats secas, por ejemplo praderas y sabanas, ¿no? Digamos que huye un poquito de la zona de mucha vegetación frondosa, tropical y demás. Es nativo de lo que viene siendo Tanzania, ¿vale? Lo podemos encontrar más o menos de igual manera en Kenia o incluso un poquito más para el norte, lo que viene siendo Somalia, Etiopía y tal. Cuando son pequeñitos es cierto que sí son un poquito más arborícolas y eso, bueno, vamos a decir semi-arborícolas. Lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esta preciosidad, ¿vale? Y la vamos a ver un poquito más de cerca porque es una maravilla. ¿Cómo está? ¿Va bien? Esta subespecie es la más grande de las que tiene, ¿vale? Normalmente puede pasar ligeramente los 2 metros y mirad la coloración que tiene tan maravillosa. Normalmente amarronada con una manchita irregular de coloración más amarillenta. Mirad aquí qué preciosidad. Una maravilla. Lástima que la hemos pillado muy mudando porque mirad todo lo que tiene por aquí, ¿vale? Esto es su muda, más oscurito. Y bueno, quiero destacaros también esta rayita que tiene negra, ¿vale? Esta línea que va de detrás del ojo y acaba más o menos lo que viene siendo la parte de atrás de las primeras patas. Y bueno, la cabeza de dinosaurio, mirar qué belleza, totalmente decorada, una maravilla. El tema del terrario lo vamos a intentar mantener a un tamaño de lo que viene siendo 3 metros por 2 metros por 1,5 metros. La temperatura entre 24 y 34 grados, a ser posible gradiente, ¿vale? Que sea en escala. Y en el lado opuesto del agua pondremos un punto caliente que sea más o menos en torno a 40 grados. El tema de la bombilla, como ya sabéis que es bastante desértico, unas 10.0, ¿vale? Una UVB con un fotoperiodo de unas 12 horas. Cacharro con agua tiene que ser, o la instalación que le hagáis de agua tiene que ser lo suficientemente grande para que el animal se pueda meter dentro y pueda tanto beber como bañarse, ¿no? Lógicamente. La decoración del terrario van a ser simplemente troncos, a ser posible huecos y rocas. Cuando son pequeñitos, como son semi-arborícolas o son un poquito más dinámicos, ¿no? Podéis ponerle una decoración un poquito más frondosa, ¿no? Un poquito más arborícola. El agua sí quiero comentaros que la intentáis mantener a unos 25 grados, ¿vale? Le ponéis su filtro, limpita siempre, o la cambiáis, etcétera. Como sustrato os voy a recomendar sobre todo que tengáis como una mezcla de arena con tierra o incluso le podéis poner fibra de coco también mezclada, ¿vale? Quiero comentaros que mirad qué fuerza tiene, ¿veis esos desgarres? ¿Vale? No encuentro otro guante igualmente, las garras que tiene son armas muy letales, o sea, desgarran, son una maravilla destructiva. La cola, esta gran cola que tiene obviamente es modo de látigo y luego, este ejemplo ya está más calmadito, la boca que tiene también tiene una mordedura muy potente. Pero es que mirad qué maravilla de animalito. Ah, bueno, y lo que le da el nombre, ¿vale? ¿Veis la garganta, el color oscurito? ¿Vale? Todo lo que le daría el nombre a esta maravilla de monitor. Vamos ahora a darle de comer. Como podéis ver, estoy sudandito, hace muchísima calor, por eso lo vamos a grabar en diferentes salas. El tema de la alimentación, se alimenta prácticamente de todo. Como podéis hacer una idea, un animal que se come cualquier cosa que se mueva, es carnívoro, desde reptiles hasta aves. Y bueno, en cautividad le vamos a dar pues roedores, aves, peces de agua dulce. Le podemos dar huevos, invertebrados incluso, cuando son un poquito más pequeños. Yo voy a recomendar, ¿vale? Obviamente... ¿Quieres? ¿Tienes hambre ahora o qué? Yo voy a recomendar, ¿vale? Que cuando les deis de comer siempre utilicéis pinzas. Yo le estoy dando sin pinzas, no sé dónde está, pero bueno, vosotros utilizad siempre pinzas. Engullen, que es una maravilla, tiene unas garras muy potentes, siempre con cuidado. El tema de la reproducción, os quiero comentar y os voy a recomendar que les deis una pequeña brumación de varias semanas a unos 17 grados. Lógicamente, tanto la entrada como la salida de esta brumación hay que hacerla progresivamente. Más o menos podemos bajar por semana 3 grados, 4 graditos, como lo veáis correspondiente. Y bueno, después de esto, que obviamente es para estimularlo, lo que vamos a hacer es, cuando el apareamiento sea fértil, incubar los huevos entre 28 y 30 grados a unos 150 días, ¿no? En 150 días más o menos eclosionarán. El tema de las puestas suele ser, digamos, unos 14 de media, más o menos, no suelen excederse mucho. Como siempre hay excepciones, ya lo sabemos. Y nada, si queréis echarle un vistacillo al terrario, espero que os haya gustado y próximamente más.